Buenas tardes, mis amados hermanos, gracias por estar conectados ya. Desde ya saludos a todos allá, a Centroamérica, Suramérica, México, Estados Unidos, lo que es Texas, Miami, Nueva York. La verdad que nuevamente es un placer para mí estar nuevamente aquí con ustedes y poder abordar un tema nuevamente interesante acerca del ministerio profético. Antes de empezar, solo déjenme hacer unas cositas aquí rapiditamente. Hoy vamos a seguir abordando un tema que la semana antepasada, estuve abordando basado a la vida de Juan el Bautista, porque para mí me parece que es un profeta extraordinario. Y entonces hace 2 semanas, la semana pasada no tuvimos nuestro programa porque estuvimos haciendo moviendo algunas situaciones, porque al día siguiente íbamos a tener un evento con el apóstol. Y entonces por eso decidimos cancelarlo. Pero la semana antepasada yo estuve hablando acerca de los nacimientos proféticos, y entre ellos me enfoqué mucho en el nacimiento de un profeta, hablando de Juan el Bautista, y un profeta hablando con referencia al Señor Jesucristo. Y de alguna manera me interesó tanto la vida de Juan, porque es un profeta que los profetas del Antiguo Testamento dejaron marcado que él iba a venir a hacer el camino, a abrir el camino para que el Señor Jesucristo apareciera, y de alguna manera él lo vino como a anunciar antes de que él viniera. Es bien interesante esto, pero antes de eso vamos a hacer una oración para poder pedirle al Señor que nos use. Desde ya saludes a todos, al pastor Isaac, a Wendy García, al hermano Rey Sandoval, bendiciones, a la hermana Jenny Sandoval, hasta allá El Salvador, que Dios te bendiga, mi hijita allá, a mi tía allá en Guatemala, a lo que es María Jackson Porror, la hermana Alice Escobar allá en Guatemala, la hermana Yander, y gracias por estar ahí ya de alguna manera conectados. Bueno, creo que hemos estado un poquito ansiosos, pues más yo, no una ansiedad mala, sino de alguna manera por querer seguir abordando estos temas que a través de estos 2 años han sido de gran bendición, no solamente para mi vida, sino para aquellas personas que también a veces se me acercan para preguntarme y de alguna manera felicitar que el programa está siendo visto en todos lugares. Entonces, démosle la honra y la gloria a Dios, y no a los hombres. Así que hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, ponemos en tus manos esta tarde para que seas tú dándonos tu palabra, tu bendición, Señor, y que nos hables y nos instruyas a través de este mensaje, Señor, al cual tú has enviado. Yo te ruego, Señor, que por favor pongas en mí lengua de discípulo, que puedas poner en mí la palabra correcta para poder enseñar, instruir y ministrar, Señor, la unción profética a la cual has puesto sobre mi cabeza. Así de esa manera, Señor, rogamos por aquellos que están enfermos, por aquellos que tienen necesidades, Señor, haz milagros en medio de nosotros, y que por favor, Señor, te rogamos por ellos, aquellos que sufren en enfermedades, en cárceles, en hospitales, Señor, que están al borde de la muerte. Por favor, extiende tu mano poderosa para salvarlos y sanarlos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a todos, también a la hermana Lucy Reyes, creo que nos mira desde la ciudad de San Fernando Valley. ¿Por qué voy a abordar nuevamente esto? Es importante porque ahí la escritura narra que Juan el Bautista venía a ser el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero también iba a ser el que iba a abrir la brecha para los nuevos profetas que iban a venir en el Nuevo Testamento. Como que él marca una frontera donde termina una dispensación en la cual Dios estaba trabajando con los profetas del Antiguo Testamento, como dice 1 Pedro, que ellos profetizaron de la gracia que vendría hacia nosotros, a 1 Pedro 1:10. Y entonces, cuando yo miro eso, me llama mucho la atención, porque el Señor Jesús también habla de él como un profeta que no era de la misma manera que los demás. A los profetas del Antiguo Testamento tuvieron su propia comisión. Cada uno tuvo su propia comisión. Vemos a un profeta a la manera de Jonás, haciendo una función en una ciudad que no era Israel, de alguna manera enviando el mensaje. Tenía una comisión este profeta Jonás de hacer una función
a la cual Dios lo había llamado, solo que en diferentes sectores. Eso quiere decir, hermano, que cuando nosotros abordamos el tema profético, siempre debemos de abordar de que todos los profetas a los cuales Dios de alguna manera va a levantar, los va a utilizar en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes culturas, en diferentes sistemas de vida, porque Dios de alguna manera los ha dejado según Efesios 4:11. Entonces, gracias a todos. Entonces, abordemos hoy un tema que va a ir paralelamente con lo que hablé hace 2 semanas, basado a los partos proféticos. Creo que le puse así, los partos proféticos, cuando me enfoqué mucho en el nacimiento del profeta Juan el Bautista y también en el nacimiento, obviamente, del Mesías, pero lo puse de ese momento como el profeta de profetas del Señor Jesucristo. Entonces, acompáñeme a Mateo 11:7. Mientras ellos marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca, mire, de Juan. En el capítulo 11 nosotros ya vemos que han pasado muchas situaciones, muchas cosas, y en el capítulo 1, obviamente, en el 1 y el 2 nos habla del nacimiento de Juan. Pero cuando recorremos más adelante, en el capítulo 11, nos damos cuenta que Jesús empezó a hablar a las multitudes, como quien dice, ya empezó a ejercer su ministerio, y entonces a las multitudes les empezó a hablar acerca del profeta Juan. Y entonces Él les hace varias preguntas. Les dice, bueno, mis discípulos, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A quién fuiste a ver al desierto? Y luego les dice, ¿una caña sacudida por el viento? Está hablando de un hombre que iba a venir a ser anormal, si se puede decir así, que iba a ser un profeta que traía una comisión de Dios extraordinaria, aún desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Vemos entonces de alguna manera una manifestación profética en él que no es normal a la demás. Y entonces el Señor les empieza a preguntar, hablando de Juan, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Luego dice en el 11:8, ¿mas qué saliste a ver? Les vuelve a repetir, ¿un hombre vestido de ropas finas? Mirad los que usan ropas finas, dice, están en los palacios de los reyes. Entonces lo que él estaba diciendo es, ustedes salieron a ver a un hombre que no era de la misma cultura de ustedes, que venía del desierto, como dijo Isaías, ¿verdad? Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hablando de Juan el Bautista, hablando de uno de los últimos profetas que quedaron en el Antiguo Testamento y que marcaron la vida del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, porque cuando Juan aparece como el último de los profetas, pero aparece como el principio del camino que iba a venir en otra manifestación profética. Entonces les dice, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido de ropas finas? No viste a alguien de ropas finas, sino viste a una persona muy diferente, porque la gente de ropas finas, estaba diciendo el versículo, solo en los palacios están. Y mire lo que dice Mateo 11:9. ¿Pero qué saliste a ver? Al pueblo le pregunta, ¿qué saliste a ver? Y ellos dicen, a un profeta. Mire cómo Dios empieza a mostrarnos características de la comisión que iba a hacer Juan el Bautista. Entre unas estaba preparar el camino del Señor. Y obviamente cuando se refiere a preparar el camino del Señor, se estaba refiriendo a que Juan traía una doctrina que iba a ser enseñada en el momento en que el Señor Jesucristo iba a aparecer. Déjeme tomar un poquito de té. Por ejemplo, mire esto. ¿Qué saliste a ver? Entonces les dice el Señor, no fuiste a ver a alguien con ropas lujosas, sino lo que viste fue una caña, una vara que era impulsada por los vientos en el desierto. Y él les dice, un profeta. Si os digo, y uno que es más que un profeta. Entonces lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a ustedes es, ustedes no entendieron en realidad quién era Juan. Incluso Herodes sabía que Juan era un profeta de Dios. Todos sabían que Juan había sido enviado por Dios en la manifestación de lo que él hacía. Pero me llama mucho la atención porque Juan se va a dar cuenta que no profetizó en algunas de las palabras que él dice. Obviamente él habló y enseñó, pero me llama mucho la atención porque muchas veces actualmente
esperamos una palabra de un profeta, esperamos una profecía de un profeta, esperamos que nos muestren el futuro. Y obviamente el profeta se mueve en esas ramas, pero no siempre. Porque una de las cosas que veo yo del ministerio profético del Nuevo Testamento es que el profeta enseña la palabra profética que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Se le da la interpretación a eso. Por eso me llama mucho la atención, porque Jeremías profetizó la semana 70 que iba a ocurrir en el tiempo de otro profeta como Daniel. Pero no dice que Daniel recibió la revelación de Jeremías para el tiempo en el que estaba. No, dice que el profeta Daniel fue a buscar la palabra profética profetizada por otro profeta, hablando de Jeremías, basado a lo que iba a ocurrir. Es lo mismo que ahora nosotros en el Nuevo Testamento hacemos. Extraemos la palabra profética y la traemos al presente, del pasado al presente, porque esa nos va a dirigir hacia el futuro. Por ejemplo, aquí él está diciendo que Juan no era un profeta como los demás profetas. Aquí él se está refiriendo a que Juan era un profeta del Altísimo, que Juan era un hombre más mayor, si se puede decir, que los demás profetas. Por eso os digo, uno que es más que un profeta. Y entonces, mire lo que dice en el 10. Hablando de Juan, este es quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero, hablando de Juan el Bautista. Aquí Isaías profetizó eso. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Es bien interesante porque Juan nos deja una enseñanza de que el Señor Jesucristo, cuando vino por primera vez a la tierra, tuvo que haber una preparación al pueblo para poder recibir a Cristo. Y eso es bien interesante porque ahora los profetas del Nuevo Testamento, juntamente con los 5 ministerios, estamos trabajando en una obra profética para preparar a un pueblo bien dispuesto para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo en eso, pero el Señor Jesucristo viene pronto. Eso quiere decir que la iglesia debe entrar en un proceso de preparación, como lo dice Efesios 4:11, en el 12, que nosotros hemos quedado para catartizarlos, para llevarlos a la preparación, para que alcancen el nivel. Es lo que está diciendo. Ahora, tampoco descarto que el profeta se mueva en hablar en lenguas, que el profeta se mueva en interpretar sueños. No estoy hablando de eso, sino me estoy hablando, quiero referirme a que todo profeta debe de tener una doctrina, debe de aprender una doctrina. Juan traía una doctrina y se va a dar cuenta lo que él traía de parte de Dios que tenía que ministrar. Cada uno de nosotros es puesto en un lugar para ministrar a un pueblo que es de Dios y que es parte del cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, Dios dejó muchos ministros actualmente y cada quien trabajando con el cuerpo místico de Cristo para que alcancen el nivel. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? ¿Qué es lo que muestra el Señor Jesucristo? Ya ahorita voy a entrar a los ejemplos. Lo que estoy haciendo es que miremos que Juan no era un profeta únicamente. Él era algo más que un profeta, sino que dice que la comisión que él traía era la que el Padre, el Dios Altísimo, había preparado para él. Porque cuando vemos los partos gemelares, hablando de estos dos profetas, bueno, lo pongo de ese momento así a nuestro Señor Jesucristo, usando la función de profeta, juntamente con Juan, y esos dos partos vinieron a ser, de alguna manera, una función que ya el Dios Altísimo había determinado que se cumpliera. Por eso, el Señor Jesús le dice Juan que él no lo quería bautizar. Y nuestro Señor Jesús le dijo: haz que se cumpla toda justicia, todo lo que está escrito en nosotros, hacelo. Yo sé, pero mejor hacerlo. Ok, en ese orden de ideas, entonces, Mateo 11:11 dice: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Ahí lo aclara el Señor Jesús. Juan era un hombre, si se puede decir, un profeta del Altísimo. Entonces,
Mire esto, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. O sea, dando a entender que hay tallas espirituales a las cuales nosotros debemos de llegar. Por ejemplo, el Señor está platicando con los discípulos y ellos empiezan a divagar porque el Señor Jesucristo se va a ir y los discípulos empiezan a pensar quién iba a quedarse en lugar de él. Y cuando él está en esa situación, él los corrige y les dice, el mayor entre ustedes es el que sirve. El que sirve es mayor que entre ustedes. Entonces vayan pues y sirvan. Entonces lo que da a entender es que Juan era un profeta del Altísimo, de una talla a la cual venía marcado, pero aquí el Señor aclara que también Juan iba a ser pequeño a comparación de aquellos que iban a servir a Dios en el reino. En ese orden de ideas, entonces, mire lo que dice el 11:12. Desde los días de Juan el Bautista, marca el Nuevo Testamento, hasta ahora, dice el Señor Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Eso quiere decir que nosotros estamos llamados a conquistar y poder, y de alguna manera, arrebatar las cosas del reino de los cielos. Por eso es bien interesante lo que marca. Entonces, ¿qué es lo que quiero enfatizar con el capítulo 11-12 de Mateo? Es que en los días de Juan el Bautista hasta ahora, notamos que marca el inicio de una nueva dispensación que se iba a manifestar en el ministerio profético. Ahí se va a dar cuenta a lo que quiero llevar, porque en realidad el objetivo es la comisión de Juan el Bautista. Entonces, en el 11:13 dice, porque todos los profetas, aquí lo aclara nuestro Señor Jesús, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es bien interesante esto, hermano. Porque los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es bien interesante porque, hermano, la ley que está escrita, la palabra, los salmos, los profetas, los libros de la ley, todos ellos dice que profetizaron hasta Juan. Eso quiere decir que Juan está encriptado en los libros de la ley, en los profetas y en los salmos. De la misma manera dijeron de Jesús, va. De él se habla en la ley, en los profetas y en los salmos. Eso quiere decir, hermano, que muchas de los misterios de Dios están escritos en lo que es el ministerio profético, y ya otros profetizaron acerca de lo que vendría. En una ocasión, el Señor me habló de una enseñanza basado a la lluvia de la reivindicación, refiriéndome a pasajes donde los profetas profetizaron de la llenura del Espíritu Santo para nosotros. Ellos profetizaron en el pasado, pero en el presente va a caer sobre nosotros, y eso va a seguir cayendo en el futuro. Y entonces cuando yo miro esto, y me llama mucho la atención esto, es que no es necesariamente que alguien sea profeta y que esté profetizándole a la gente a cada rato. Aunque esa es una función, ya lo dije, pero en realidad en sí, la función, la comisión del ministerio profético es enseñar doctrina. Entonces, mire lo que dice en el 11, 14 y el 15. Si queréis aceptarlo, él es el Elías, el que había de venir. Y luego después dice, el que tiene oídos, que oiga. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo hace referencia mucho en Juan el Bautista? ¿Por qué los profetas del Antiguo Testamento profetizaron hasta Juan? ¿Qué misterio tenía Juan el profeta para empezar el nuevo desarrollo del ministerio profético en el Nuevo Testamento? Bueno, en eso, usted sabe, vamos a seguir desarrollando, pero quería poner esa base porque de alguna manera vamos a ponerle el lente a este hombre que para mí es extraordinario, y nos abre el entendimiento para saber en realidad cuál es la comisión del ministerio profético en el Nuevo Testamento. Una introducción.
El anuncio del nacimiento de Juan tiene lugar en el instante de la descripción de la aparición del ángel Zacarías. Usted sabe, esto lo hablé en Lucas capítulo 1, del 5 al 25. Usted sabe, el sacerdote Zacarías entra a hacer el sacrificio en el orden sacerdotal, a él le tocaba. Usted sabe que tuvo una manifestación angélica, llevaron un mensaje, le profetizó el ángel de alguna manera que iba a nacer un hijo y que el cual le iba a llamar Juan, iba a ser uno de los profetas, y de alguna manera también le comentó lo que tenía que hacer con Juan y su función. Y entonces eso me llama mucho la atención, porque entonces ya había un plan. Juan traía un plan profético, no solamente para profetizar en sus días, sino para poder abrir y preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo. Y luego entonces, cuando vemos los actos seguidos, después de que nace Juan el Bautista, hay descripciones del anuncio también de que paralelamente va a haber un alumbramiento, hay una concepción de esta mujer María en Lucas 1:27. Por eso me llama mucho la atención, porque en ese capítulo en el que me enfoqué hace 2 semanas, vemos la manifestación de 2 profetas que iban a hacer una función paralela para poder hacer que el pueblo regresara a Dios. Y eso lo vamos a ver en algunas facetas que traigo, porque me llama mucho la atención que Dios siempre trabaja en una dupla, si se puede decir, en duplas proféticas, para poder ir y ayudar al pueblo el cual lo necesita. Agradezco a todos por estar ahí, al hermano Daniel Vázquez, Cifrido Zúñiga, creo que estás hasta allá, Texas, y la hermana Ana Leiva, que Dios me la bendiga, gracias por estar ahí conectados. Últimamente lo veo muy callado, pero es importante. Obviamente también, si tú tienes alguna pregunta, tal vez que no va relacionado con el tema, o tal vez tienes inquietudes acerca de cómo utilizar el don de profecía o el ministerio profético, puedes hacerla, y con mucho gusto y con ayuda del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo poderlas contestar. Entonces, cuando nosotros miramos la visitación de Juan y el Señor Jesús, vemos una visitación que se convierte en el punto de conexión entre las 2 historias. Por eso me llama mucho la atención esto, hombre. Me llama mucho la atención que hay una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que el Nuevo Testamento no iba a abolir el Antiguo Testamento, porque son 2 funciones que van paralelas. El Antiguo Testamento deja de escrito la palabra profética, y el Nuevo Testamento, entonces viene un profeta de la talla de nuestro Señor Jesucristo y empieza a darle la interpretación de lo que estaba escrito acerca de él. Por eso me llama mucho la atención, porque, hermano, ya lo que está escrito, escrito está. Escrito está. O sea, no vamos a agregarle más, ni le vamos a quitar más, sino que ya lo que está profetizado, dice el Señor que se va a cumplir. Ya lo que está escrito, dice el Señor que va a tener su cumplimiento. Por eso le dijeron al profeta Jeremías: eso que estás viendo, esa vara de almendro que está dando fruto, eso quiere decir que pronto pondré mi palabra por obra, le dice el Señor a Jeremías. Pero ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque quiero que miremos la figura del verdadero ministerio profético actualmente y qué funciones tenemos que hacer. Obviamente he hablado de muchas funciones, pero me llama mucho la atención porque es importante que el profeta del Nuevo Testamento conozca la palabra profética más segura. Por eso, no sé si alguien tiene 1 de Pedro 1:10 o 2 de Pedro 1:9, donde habla acerca de la palabra profética, y también donde dice que debemos de indagar. La palabra fue dejada para indagar, estudiar acerca de quiénes iba a acontecer todo esto. Bueno, entonces en ese orden de ideas, saludos a la hermana J.G. Escobar, dice: saludos, Pastor Eric Escobar, Dios lo siga usando, y nos saluda desde la ciudad de Guatemala. Entonces,
Cuando nosotros nos referimos entonces a esa frontera entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los dos nacimientos que iban a surgir ahí eran porque iba a haber una comisión. Me refiero al nacimiento de Juan el profeta, revelado por el ángel, y también el nacimiento del Señor Jesucristo, y yo lo pongo en este momento como la función del profeta Jesús, que también fue enviado el ángel a hablarle específicamente a María para que explicarle la función que él iba a tener. Es bien interesante porque ya Dios tiene sus planes de cómo lo va a hacer, ¿va? El adversario no sabe los planes de Dios, ¿va? Lo que pasa que también él se pone ahí, detrás de ahí en Facebook, se pone a ver qué es lo que va a revelar Dios a sus hijos, ¿va? Y entonces de ahí se basa a él, ¿va? Que el Señor lo reprenda. Entonces, vemos entonces el carácter de ambos profetas, que de alguna manera tienen algo peculiar y espectacular en la función en la que van a empezar. Entonces, yo me di a la tarea de ver varias cosas acerca de esto. La hermana Delmi Escalón, que Dios te bendiga, puso el versículo que yo les decía, 1 de Pedro 1:10, acerca de la salvación. Oiga, los profetas profetizaron de la gracia que vendría a vosotros. Diligentemente inquirieron e indagaron. Esa palabra, no sé si también alguien me puede poner 1 de Pedro 1:11. También nos amplía, que dice que los profetas profetizaron de la gracia que vendría a vosotros. Dice que diligentemente inquirieron e indagaron. Eso quiere decir que meditaron, estudiaron, buscaron para quién iba a hacer tanta bendición. Por eso le decía yo que tenemos el concepto tal vez un poco malo, porque como hasta de alguna manera Dios nos está empezando a revelar esto, hay conceptos malos que se mueven en el cuerpo de Cristo, no en Ebenezer pues, pero en el cuerpo de Cristo, en el cual no llegan a comprender a totalidad qué es el ministerio profético. El ministerio profético no es únicamente de aquella persona que le llega la unción y profetiza y ya se siente profeta. No, aquí estamos hablando de una comisión. Todo profeta trae una comisión de Dios, va. Y por eso es que Dios escoge a sus profetas, por eso vemos que Dios ya trae un plan específico en aquel ministro que va a hacer la función profética, porque si no, entonces todos fuéramos profetas, va. Aunque Moisés dice que diera a Dios que todos fueran profetas, ¿va? ¿Se imagina? Se agarran del pelo todos, ¿va? Por eso Dios permite y Dios deja a sus siervos para desarrollar esto. Saludos a la hermana Wendy. Ahí está. 1 de Pedro 1:11. Le voy a leer el 1, el 10 y el 11. Acerca de la salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron y indagaron, y procurando, oiga, saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. ¡Ja, qué tremendo! Me llama mucho la atención esto. Por eso le decía yo, mire la función que hicieron los profetas, procurando saber qué persona o qué tiempo. Procurando saber qué persona y qué tiempo. O sea, ellos fueron a la palabra profética, indagaron en la palabra profética, se preguntaron para quién era. Pero si eran profetas, ¿no cree usted que Dios les hubiera revelado específicamente para quién era? Y yo me imagino que a mí así me pasa, de repente a veces le cae la unción a uno está predicando, le cae la unción y a veces se le olvida a uno lo que le profetiza a otras personas. Y ya cuando después aparecen las personas y dice, ¿se acuerda, pastor, lo que me dijo? Y uno se queda, no me acuerdo, ¿va? ¿Por qué? Porque como que muchas veces no entendemos a totalidad para quién es la revelación. Ellos profetizaron, yo me imagino a un Jeremías profetizando, así es el Señor, a un Ezequiel profetizando en el futuro, a un Isaías, he aquí en el futuro os enviará el Señor a un vástago del tronco de Isaí, hablando referentemente a lo que íbamos a vivir, hablando de Cristo. Y entonces cuando yo miro esto, me llama mucho la atención porque no es únicamente
profetizar que te hace ser profeta. No es únicamente de que Dios te use en el don y ya sos profeta, sino esto va más allá. Cada quien tiene una comisión. Entonces, miremos, veo yo en 4 épocas cómo Dios utiliza duplas para hacer que el pueblo regrese de su apostasía. Mire esto, cuando hablamos de duplas proféticas, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Usted sabe, Adán peca, dice que la muerte reinó hasta Moisés, o sea, marca una historia que hasta Moisés iba a reinar la muerte. ¿Por qué razón? Porque mientras no había una ley que le dijera al pueblo que estaba mal, entonces ellos podían hacer el pecado. No fue hasta que la ley llevó a Moisés, el profeta, y entonces el pecado vino a ser señalado. Entonces ya en la ley que Dios le había dado a Moisés decía: no robarás, no hurtarás, no cometerás pecado, no cometerás fornicación, etc. Empieza a hablar de ciertas leyes que el pueblo iba a tener que hacer para refrenar el pecado. No para vencerlo, sino para refrenarlo. Y entonces nos vemos que Moisés, siendo un profeta, figura de Cristo, y Aarón, siendo un profeta, figura del Espíritu Santo, iban a hacer una función para liberar a un pueblo que estaba cautivo en Egipto. Eso está en Éxodo capítulo 7:1, si usted lo quiere poner. Su ministerio de ellos era de liberar a un pueblo que estaba oprimido en Egipto. Mire la labor que Dios de alguna manera desarrolla en estos siervos. Moisés, figura de Cristo, usted sabe, pasa su juventud hasta que por alguna manera él empieza a ejercer, regresa ya como un profeta y Dios le pone a otro profeta para que haga una función, y entonces vayan con milagros y prodigios a liberar un pueblo. Bien interesante esto, hermano. Esto, lo que le estoy diciendo, lo tengo que ampliar en un estudio y dárselo. Esta función de los 4 profetas. No me quiero enfocar en eso porque, recuérdense, yo quiero hablar de la comisión de Juan el Bautista. Entonces, la tarea de estos 2 profetas su ministerio era liberar a un pueblo que estaba oprimido en Egipto. Ahora, mire esto. Hay otra época. En la época del libro de los Reyes, capítulo 2, 11 al 12, vemos la manifestación de otros 2 profetas. ¡Qué tremendo! Es que a mí esto me encanta. Vemos a un profeta Elías haciendo justicia, matando al ministerio falso de los profetas de Baal. Y entonces vemos también los adversarios que se levantan en contra de este ministerio profético, y Dios levanta a otro profeta de la talla de Elías para hacer una función y terminar de cumplir el propósito que Elías no pudo llegar a alcanzar. Entonces, cuando hablamos de Elías en el capítulo 18 de Primera de Reyes 18, vemos que tiene una batalla con los profetas de Baal y muestra la restauración de un altar, y hace que este pueblo, que en ese momento en el libro de Reyes estaba en su apostasía, los hace que regresen de esa apostasía. En Moisés y Aarón fueron a liberar al pueblo que estaba oprimido en Egipto, en el mundo, en el pecado. Los profetas como Elías y Eliseo, su función ministerial era sacar al pueblo de la idolatría. En una idolatría en la que estaban puestos. Perdón ahí por si alguno me mira ahí, puse mionisterio y es ministerio, pero usted hágase loco, dicen allá, ¿va? Entonces veo que estos 2 profetas, su labor era sacar al pueblo de la idolatría. Mire qué tremendo, cómo Dios en las épocas va trabajando en duplas de profetas a modo de poder hacer que el pueblo sea ministrado. Luego vemos lo que le dije hace 2 semanas. Vemos la manifestación de 2 profetas del Altísimo.
Uno es nombrado el profeta del Altísimo y el otro es nombrado el Hijo del Altísimo, que ambos iban a hacer una función para hacer que el pueblo se reconciliara con Dios. Entonces vemos ahí entonces la labor de Juan el Bautista como profeta y Jesús el profeta en su ministerio haciendo reconciliar a la humanidad caída, porque ya no solo era para Israel la salvación, sino iba a ser para toda la humanidad caída y poderlas llevar a una unidad con Dios. Eso está en Lucas 1.32 y Lucas 1.76. Pero me llama mucho la atención porque esto hay que abordarlo. Por eso le decía yo que esto lo hablé hace 2 semanas y el tema usted lo puede encontrar en nuestra página de YouTube, Profeta Eric Escobar, o si no también se puede meter a la página de Benecer Pandel. Ahí está, solo es de irlos a buscar a videos y ahí se lo echa y usted lo discierna. Entonces hablé un poco acerca de esta dupla, ¿verdad? De los dos partos proféticos, le puse yo. Y entonces veo yo que en el futuro va a haber otra manifestación profética. Viendo Apocalipsis 11, viendo la manifestación de 2 profetas, otra dupla de profetas, pero ya para sacar al pueblo y guiarlo en la tribulación. Para aquellos que se acaban de conectar, saludos a la hermana Charlie, Sheila, Manuel Carrillo, Kevin, que Dios te bendiga, maneje con cuidado, mijo. Y entonces vemos entonces ese resumen, ¿va? Obviamente ya voy a entrar a esto porque son pocos los ejemplos que traigo acerca de Juan el Bautista, pero quiero de alguna manera que miremos esto. Moisés y Aarón, una dupla profética, su función era liberar a un pueblo de Egipto. Elías y Eliseo, otra dupla profética. A esto hay que ponerle lente, por favor, y si alguno está interesado en estudiarlo, estúdielo, y si me lo quiere mandar, le agregamos más cosas. Elías y Eliseo, su ministerio era sacar al pueblo de Israel de la idolatría. Luego vemos entonces la dupla entre Juan y Jesús, ambos profetas, que su ministerio era reconciliar a la humanidad, ya no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad para con Dios. Y luego vamos a ver en el futuro una manifestación profética. Por eso yo le digo a usted que le ha alcanzado los días finales, y a mí también, porque vamos a ver una manifestación profética como nunca la hemos visto. ¿En dónde? En la tribulación. Juan y Elías, que son los profetas que de alguna manera didácticamente le ponemos la lupa, porque dice Apocalipsis 11.3 que el Señor le habla a Juan y le dice, mide el templo y lo que hay en él, y luego le dice, le habla 7 truenos, y el Señor le dice a Juan que él mismo personalmente va a ir a profetizarlos por 3 años y medio. Elías es un profeta que fue llevado arrebatado sin ver muerte, pero su ministerio aún no ha terminado, y eso se va a culminar en la tribulación, porque si lo ponemos didácticamente, en la tribulación van a haber 2 movimientos de Dios, si se puede decir así, a la iglesia que de alguna manera regresa reprobada, y Israel, el pueblo de Dios, que a ellos se les va a ser enviado el profeta Elías. Entonces, ¿qué vemos con esto? Vemos una manifestación de duplas proféticas que se van a manifestar en diferente época. Por eso se manifestaron en diferentes épocas. En la época de Moisés, en la época de los profetas, en la época del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la época de la tribulación. Tremendo. Dios tiene ya sus planes y su formación. Bueno, ese no era el tema, pero se lo doy por el mismo precio. Saludos a todos, gracias por estar ahí conectados. Mire esto. Entonces, ¿cuál es la comisión o cuál era la comisión que hizo el profeta Juan el Bautista? El profeta da testimonio de la luz. Por eso dice, él irá delante de mí preparando el camino. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque él iba a dar testimonio del que venía atrás de él. Por ejemplo, Daniel Vázquez dice, puede ser un ejemplo también los 2 ángeles que rescataron a Lot. Pues habría que
a ponerle un poco lente, ¿va? Yo te lo digo porque estas dos facetas, las 4 facetas que veo, hablan de nombres de gente que era profeta. Y entonces cuando se refiere a ángeles, entonces ya estamos viendo una manifestación angélica que no es igual a la humana. Aquí porque de alguna manera, por lo que tú decías, da a entender que fueron 2 ángeles, un mover angélico que llegaron a librar a Lot, ¿va? Obviamente habría que estudiar esa palabra en realidad, qué nombre tiene en hebreo, y si también puede dar la casualidad de que pueda ser un profeta. Entonces, miremos esto. Juan capítulo 1:6 dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, se está refiriendo a Juan el Bautista, cuyo nombre era Juan. Vino al mundo, no era de este mundo, vino al mundo un hombre enviado por Dios. Mire cómo la Biblia describe. Hermano, es Dios el que envía a los ministros, hombre. No hay otra. Es Dios el que forma ministros. Es Dios el que da a conocer a sus ministros. Y entonces vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, y el 1:7 dice, este vino como testigo. ¿Cuál era su función? ¿Cuál es la función de un profeta en el Nuevo Testamento? Ser testigo y testificar quién es la luz, hablando de Cristo. Perdón. Este vino como testigo para testificar, oiga, de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él, dice. Entonces me llama mucho la atención porque tengo que apuntar esto, porque el profeta del Nuevo Testamento tiene que ser testigo de lo que está viviendo, de quién es la luz. Tiene que dar testimonio de quién es el que está al que está predicando, profetizando. Por eso me llama mucho la atención porque miramos, se va a dar cuenta que las facetas de Juan nos hablan de doctrina. Juan traía una doctrina. Juan traía específicamente una comisión profética que se iba a manifestar con enseñanza. Por eso, hermano, mire, la enseñanza es tan importante, hombre. Si no, ¿para qué mandamos a nuestros hijos a la escuela? Para aprender, ¿va? ¿Por qué entonces usted fue a la universidad? ¿Va? Para aprender. Ahora, esto es como una universidad, ¿va? Usted allá, yo acá, porque si usted quiere apunta, si no quiere no, ¿va? Pero usted está aprendiendo conocimiento, usted está aprendiendo sabiduría de Dios que nos va a ampliar la mentalidad acerca de las cosas que han de acontecer en el futuro. Entonces, el ministerio profético actualmente tiene que dar testimonio de Cristo, tiene que dar testimonio de la luz. Y luego dice en el 8, Juan no era la luz, aclara. Él iba a dar testimonio de quién era la luz. ¿Quién era la luz de los hombres? Cristo. Él iba a dar testimonio de aquel que iba a venir. Por eso su función era preparar el camino al Señor. ¿Qué es lo que hace ahora el ministerio profético juntamente con los 5 ministerios? Es que la iglesia, los 5 ministerios preparan a la iglesia para la venida del Señor Jesucristo en su segunda venida. Juan no era la luz y lo aclara. Él solo vino para mostrar quién era la luz. A nosotros como ministros nos mostraron a quién hay que predicar. Nuestro mensaje se llama Jesucristo. El mensaje profético es Jesucristo. El espíritu profético es Jesucristo. O sea, todo es Jesucristo. Todo es Cristo. El que salva es Cristo. El que sana es Cristo. El que libera es... O sea, ese es el mensaje profético que uno debe estar predicando. Aunque yo no digo, es que yo quiero que usted me entienda, ¿verdad? Yo no vengo a señalar a los que se dicen ser profetas y que solo profetizan y dejan a la gente sin conocimiento. No, nos damos cuenta que el testimonio de 1 de Pedro 1, 10 y 11 nos habla de que los profetas no tuvieron toda la revelación, por eso tuvieron que ir a indagar la palabra. Es lo que hacemos ahora los profetas del Nuevo Testamento, indagar. Entonces, eso me llama mucho la atención porque yo lo repito y lo seguiré repitiendo, que el profeta no es únicamente aquel que profetiza. El único, aquel que le atinó a la profecía. Ulurún, qué tremendo. No, el profeta, su característica es que da testimonio de quién es la luz, y la luz es Cristo. Juan no era la luz,
Él solo vino a mostrar quién era la luz. Eso quiere decir que el ministro tiene una responsabilidad de no ocupar un lugar que le pertenece a Cristo. Nosotros somos siervos del Señor y nosotros no podemos enamorarnos de la novia. Él es el novio, ella es la novia y nosotros solo somos los acompañantes del novio. Por eso, de alguna manera, los ministros damos testimonio de quién es Jesús. Luego en el 1:9 dice, y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Entonces él estaba dando testimonio de que iba a manifestarse el Salvador, el Mesías, el Señor Jesucristo, lo que habían hablado los profetas. Entonces él venía de alguna manera a corroborar. Eso nos ocurre ahora a nosotros, porque nosotros de alguna manera empezamos a predicar y empezamos a enseñar que en el futuro se acerca la segunda venida de Cristo. ¿Y qué es lo que hace entonces el ministro? Es preparar el cuerpo místico de Cristo para la segunda venida. Eso es lo que estamos haciendo. La preparación del cuerpo de Cristo es para que se case con el Señor. Por eso, hermano, la responsabilidad que cae en un hombre es que no es solo de que ya soy pastor y tengo mi programa, ya soy pastor y tengo un púlpito donde predicar. No, la comisión es, ¿cuál es la comisión la que te dieron? Yo he entendido la comisión a la cual me llamaron y eso es lo que hago, la función, y le pido a Dios que me ayude. Pero ¿a qué te llamaron a ti? ¿Cuál es tu comisión? Dios deja comisiones para que uno ejerza su ministerio. Entonces, mire este otro punto. Es lo que le venía diciendo. ¿Qué es la función que debe de hacer el profeta? Según la versión NBLH, quiere decir Juan 3:26. Mire este versículo, qué interesante. Vinieron a Juan, otra vez Juan, y le dijeron, Rabí. Usted sabe que Rabí se determina a una persona que es un maestro. Vinieron a Juan y le dijeron Rabí. Eso quiere decir que el profeta tiene que tener una función de enseñanza. Por eso le decía yo que a mí a veces muchos me critican, porque es que vos solo enseñar y nunca profetizás. Y lo que profetizás ni se cumple, reprendo y rechazo. Tal vez no se cumplirá en ellos porque tal vez no le agregan fe, pero yo hago lo que el Señor me está diciendo y lo que está ahí, eso voy a hablar. A mí no me importa si la gente me critica, yo voy a hacer lo que Dios me está haciendo, me está revelando y me está enseñando, y allá tú, si lo quieres agarrar, ¿va? Entonces, como son gruesos para tirarle a uno, ¿va? Pero entonces, como una vez una persona me dijo, sí, es que no se cumplen sus profecías. Ah, vaya, le digo. Y entonces le digo, ¿y usted habla en lengua? Le digo, no, todavía no. Entonces, ¿qué? Jesús es falso, porque él profetizó que uno iba a hablar en lenguas y que iba a venir la llenura de su Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué no se ha cumplido en usted? Y se quedó así pensando, ¿va? Sí, es cierto, ¿va? ¿Quién lo profetizó? El Señor Jesús. Y él no es un falso. Que usted no le ha agregado fe a esa profecía, esos son otros 20 pesos. Entonces, que me caigan bien aquellos que dicen que no se cumple lo que uno dice. Entonces, regreso a eso, porque si no uno se pone en la carne, ¿va, hermano? Juan 3:26 dice, vinieron a Juan y le dijeron, maestro, mira, aquel que estaba contigo. ¿Quién? Jesús. Aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio. Mire, vuelve a ampliarse. Recuerda el primero, el profeta tiene que dar testimonio de quién es Cristo. Aquí ellos ya dicen, nosotros sabemos que tú eres un maestro y que tú diste testimonio de aquel que está bautizando. De quien diste testimonio, ahora él está bautizando y todos van con él. ¿Por qué razón? Porque ya él había hecho su comisión. Por eso, unos versículos más adelante, vemos el final del ministerio del profeta Juan. ¿Por qué? Porque él mismo dijo que era necesario que él terminara su ministerio. Unos dicen menguar para que el otro crezca. No está mal eso. Lo que está diciendo es que Juan cumplió su ministerio. Hasta ahí llegó. Y entonces venía la manifestación ministerial de los 5 ministerios en un solo hombre llamado Jesús. Entonces, ¿de quién diste testimonio? Ahora él está bautizando y todos van a él, porque él lo profetizó. Aunque Juan nunca, yo no he leído ningún pasaje donde Juan dice, así dice el Señor, camada de víboras, arrepentidos y convertidos. No, él nunca utilizó así dice el Señor.
sino que él nos estaba enseñando una forma de ministración profética basado a la enseñanza. Ahora, de quien dice testimonio, se está bautizando a todos y todos van con él. Luego dice en 3:27, Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no se le es dado del cielo. Aquí a Juan ya está involucionando, obviamente, ese no es el tema del final de un profeta, aunque lo voy a abordar en su momento. Juan respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Eso quiere decir que todo aquel que es llamado a ser un ministro primario, se lo dieron del cielo, es dado del cielo. Por eso los ministros son domas, son regalos del cielo. No, los domas no aparecen en escuelas teológicas, ¿va? No, ni tampoco aparecen donde como que fueran poporopos, ¿va? De repente, pum, pongo mi iglesia, pum, pongo mi ministerio y así va, como ahora lo vemos. No, el que es ya es formado. Juan le respondió: ningún hombre le puede recibir nada si no es dado del cielo. Luego en el 28 dice: ustedes mismos me son testigos de que dije. Mire, no dijo Juan: ustedes saben que yo profeticé, para darse el salsa. No, ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, el Mesías, entre paréntesis, sino que ha sido enviado delante de él. Incluso, hermano, aunque él se le reveló, al final él dudó si en realidad él era el Cristo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. Ahora, hermano, ocurre que la cristiandad llega al culto solo porque va a llegar el mega, ultra, hiper profeta. Se llena la iglesia. Y entonces, el verdadero profeta de profetas que se manifiesta en administraciones de cada culto está siempre ahí, porque él dijo que iba a estar fiel y iba a estar con nosotros, y la gente no va. Eso quiere decir, hermano, que hay ministros, que Dios me perdone, pero no los estoy juzgando, solo que hay ministros que ellos quieren la gloria y no se la quieren dar a Dios. Por eso él mismo aquí aclara: momento, yo les dije a ustedes, yo no soy el Cristo, a mí no me vengan a buscar, vayan allá, él fue el que yo señalé, él fue el que a mí me revelaron, que sobre él iba a posar el Espíritu Santo, vayan en pos de él, es lo que él estaba diciendo. Ustedes son testigos de que yo no soy el Cristo. Entonces, muchas de las cosas que hace un ministerio profético y que debe de entender es que él no es el que hace las cosas, sino es el que va delante de nosotros. Luego, el que tiene la novia es el novio, dice. Pero el amigo del novio, oiga, está ahí y lo oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Como quien dice: he terminado mi carrera, he terminado la comisión que Dios me ha dado, porque ahora puedo oír la voz del novio y puedo ver a la novia, y yo soy amigo del novio, ministro. Entonces el ministro no debe de enamorarse de la novia. El profeta no está para que a él le den gloria, sino la gloria es aquel que lo envió como profeta. No sé si me di a entender eso, hermano. Entonces, aún nosotros tenemos el peligro de ser idolatrizados, y que el Señor nos guarde. Yo renuncio y reprendo, ¿verdad? Porque usted sabe que a los idólatras los cortan, y yo no quiero eso, ¿verdad? Yo lo que quiero es ser amigo del novio, poder hacer la tarea, que cuando el Señor Jesucristo me lleve y esté delante de él, yo pueda decir: Señor, fallé muchas cosas, pero tuviste misericordia. Mira, me esforcé, aquí está, esta es la novia, mira la novia, qué bonita. Traté de cuidarla, la cuidé de los lobos rapaces, de los depredadores nocturnos, de todo espíritu inmundo. Ahí estuvimos, estaba haciendo una labor. Por eso el profeta del Nuevo Testamento no solamente enseña, no solo da testimonio, sino que también sabe el lugar que tiene como ministro. Ahora yo veo, hermano, en las redes sociales, tan famoso que es, la gente sigue a los profetas, pero no siguen a Cristo. Dejaron de ser el novio
y se dedicaron entonces a enamorar a la novia. Qué terrible esto. Bueno, luego Juan 3:30 dice, él debe de tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Aquí es este versículo en otras versiones donde dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca, y no quiere únicamente decir eso. Lo que quiere decir, me gustó esta versión de la TLA porque dice, él debe de tener cada vez más importancia, porque obviamente él era el Señor y entonces él tenía. Dice, él debe de tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. O sea, lo que estaba diciendo es, yo ya terminé mi comisión. A la que me enviaron, terminé mi comisión y ahora es necesario que él termine, que él venga a cumplir lo que de él ha sido hablado. El hermano Daniel Vázquez dice, amén. Cuando estaba estudiando a Juan el Bautista, cuando dice que comía langostas, eso me llama la atención y descubrí que significa, que comía langostas y me llamó la atención y descubrí que significa el orgullo. Así que Juan se estaba comiendo su orgullo como debería hacerlo todo ministro, porque estamos aquí para predicar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho tu aplicación, pero tendría que yo irle a ver en realidad también, porque obviamente una de las funciones del profeta es que se come la maldición, porque las langostas son insectos que devoran la cosecha. Entonces lo podemos poner en muchas facetas, por eso la Biblia es tan extraordinaria que la podemos predicar en diferentes formas. Me gusta tu aplicación, pero creo que ¿quién no lucha con el orgullo? Creo que todos luchamos con el orgullo. Ahí cuando se está refiriendo que comía langostas y miel silvestre, estaba refiriendo que él había un alimento que como profeta podía devorar y después ministrar a la gente. Por ejemplo, uno de profeta uno puede discernir una palabra que no es de Dios, la puede discernir y se la come, la discierne y entonces puede darle una interpretación a esto, esto no es de Dios, prueba, esto sí es revelación, esto es de Dios. Entonces, ¿por qué razón? Porque el profeta, una de las cosas que tiene es discernimiento para lo que dicen, por eso es bien importante que si tú recibes una manifestación, un sueño, una visión, profecía, y si no tienes tal vez la habilidad para hacerlo, es importante buscar a un ministerio profético o a tu pastor para que te instruya acerca de eso. Por eso me llama mucho la atención por lo que escribiste, hermano Daniel, porque también podemos verla en ese ámbito de lo que tú estás diciendo. Aquí me llama mucho la atención porque es importante que el ministro comprenda que somos amigos del novio y que la novia es ella y que nosotros estamos para instruirla. Instruirla, no corregirla, no, instruirla, formarla para que alcance y llegue a aprender quién es con el que se va a casar. Eso fue lo que le hicieron a aquella mujer Rebeca. Rebeca, cuando de alguna manera fue a buscarla el siervo de Abraham para Isaac, él llevaba una comisión para saber quién era. Y cuando la encuentra, me imagino que Rebeca dijo que sí. Y en el camino me imagino que llevaban a Rebeca y el criado de Abraham, me imagino que iba hablando con ella. No la iba cantineando, sino iba hablando con ella. Mire señor, dice, ¿y cómo es Isaac, pues? Mire, mi señor, le dice, es guapo. Yo creo que es el más bello de los hombres. La otra se asustaba, se ponía nerviosa. Y mire, ¿y quién es? Es varón fuerte. Y empieza a describirlo como lo hace uno lo que hace. Yo le estoy hablando de quién es con el que usted se va a casar. Y entonces, cuando ella supo y lo vio, dijo, él es, ya iba colgada, dicen en Guatemala, ya iba enamorada, porque le habían dicho todas las características que él era. Y entonces se enamoró. Ese es el trabajo ministerialmente que tiene que hacer un ministro. Voy terminando porque me cumplí el tiempo. Mire, otra de las funciones que yo veo en Juan es que
enseñaba doctrina. Mire esto, Juan el Bautista apareció en el desierto, oiga, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando, proclamando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan ya traía una base doctrinal que enseñaba al pueblo. Por eso le decía yo que no dice que Juan el Bautista apareció profetizando acerca del bautismo de arrepentimiento. No, sino dice que Juan el Bautista apareció en el desierto predicando, proclamando en una doctrina. La doctrina del bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Él lo entendía, él sabía su comisión. Luego dice en el 5, acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Y luego Jerusalén, obviamente ciudad de paz quiere decir, pero dice, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Entonces a Juan se le dio una comisión de enseñar doctrina a este pueblo y enseñarles que en el bautismo por agua y la confesión de pecados iban a encontrar salvación. Y luego miren más adelante en el 6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas, saltamontes entre comillas y miel silvestre. Es lo que acababa de decir el hermano. Dios te bendiga, hermano Hidalgo, Gonzalo Hidalgo. Mire, entonces ve la característica de este hombre. Obviamente hablar del cabello nos habla de su consagración, hablar del cinto en el cuero en la cintura nos está hablando de que todos debemos de ceñirnos los lomos del entendimiento. Hablar de la comida de las langostas y de la miel silvestre nos habla del discernimiento, del alimento que vamos a comer para que no nos haga daño. Porque obviamente no dice que era miel silvestre, no era una miel que podía comerse. Entonces está hablando de dos situaciones. Bueno, eso tendría que abordarlo en otro momento. Ahora, en el 7 dice, y predicaba, enseñaba, proclamaba, diciendo, tras de mí, viene uno que es más poderoso que yo. Entonces él entendía que venía alguien mayor que él solo había sido llevado para una comisión a la cual iba a desempeñar en su ministerio profético y que iba a llegar a su cumplimiento. Entonces él predicaba diciendo, tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, oiga, a quien yo no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Él entendía el nivel de quién era. Él sabía quién era. A él se le reveló Cristo. A él le dieron la orden específicamente de a quién iba a predicar. Por eso, cuando vemos al profeta Jonás, vemos que el Señor lo hace pasar una muerte espiritual y lo lleva al Seol 3 días y 3 noches, y entonces nuevamente lo regresan a la vida, si se puede decir, y entonces predicó a Nínive y el pueblo se arrepintió. Esa es una figura extraordinaria, porque lo que hicieron con el profeta fue mostrarle quién era Jesús. Mostrarle a Jonás mismo a quién iba a predicar. Por eso Jonás predicó la señal. Yo a veces le puse un tema, la señal de Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás entendió que al que iba a ir a predicar a Nínive era al resucitado, aquel que estuvo 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Entonces, hay una pregunta acá, dice Belkis Brenes, Dios te bendiga, pastor, saludos desde Huntington Beach, Dios te bendiga. Creo que el ministerio de Juan el Bautista también fue bastante evangelístico. Espérame. Dios te bendiga, pastor, saludos desde Huntington Beach. Dice, creo que el ministerio de Juan el Bautista también fue bastante evangelístico y su llamado fue basado en anunciar, en el anuncio del Mesías para los judíos. Correcto, solo que él fue enviado, porque recordate, yo no sé si viste al principio la introducción, pero cuando ponía el ejemplo de que Juan era el último profeta del Antiguo Testamento, pero el que iba a abrir la brecha para
el nuevo mover profético, porque Juan, aunque Juan era profeta, y así lo reconocían los judíos en ese momento, nunca profetizó, sino enseñó. Entonces, ¿qué es lo que quiero de alguna manera sacarnos de la mente? Que el profeta no es únicamente el que profetiza. El profeta tiene una labor, una comisión profética a la cual Dios lo envía. Por lo que estabas diciendo, hermano. Entonces, correcto, ¿va? Él fue enviado. Obviamente, hablar de Cristo es salvación. Y cuando hablamos de salvación, evangelismo. El centro del mensaje es salvar almas. Ese es el centro del mensaje. Ir y hacer discípulos, evangelismo, salvar a las personas. Ese es el centro del mensaje del Señor Jesucristo. Por eso les decía yo que este profeta Jonás tuvo que experimentar en realidad que le mostraran lo que iba a suceder en el futuro en Cristo. Por eso al salir él de la boca del pez, entendió y le han de haber enseñado que en el futuro iba a venir uno que iba a ser levantado entre los muertos y que se iba a sentar a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso. Y entonces dice 1:8, yo los bauticé a ustedes con agua, doctrina. Luego dice, pero Él los va a bautizar con Espíritu Santo. Dos manifestaciones. Estamos hablando de doctrina. Juan les enseñó doctrina. Juan les enseñó que era necesario que ellos se bautizaran para arrepentimiento de pecados en agua. Y segundo, Juan no iba a tener la magnitud que iba a tener el Señor Jesucristo para bautizar con Espíritu Santo. Por eso entonces vemos en el Nuevo Testamento que el que bautiza con Espíritu Santo se llama Jesucristo. Y entonces, termino, mira. Por lo que estaba diciendo. Un poco de resumen y todo. Yo, si usted quiere hacer una pregunta, podemos platicar. No hay problema. Si quiere salirse del tema por preguntar otras cosas, también ahí estamos. Para eso estoy, para servirle. Pero el objetivo, y dándole el resumen acerca de la comisión de Juan, era que él venía a preparar un pueblo con doctrina. Su comisión era enseñanza doctrinal, enseñarles, ser testigo, mostrar el camino. Y eso es lo que en realidad hace el ministerio profético actualmente y también los 5 ministerios. Miren lo que dice el hermano José Velázquez. Muchos ministros predican solo de ellos y muy poco del Señor Jesús, poniéndose ellos primero, robándole la gloria al Señor. Vamos a ver. Poniéndose ellos primero y robándole la gloria al Señor. Y creo que todo el que se antepone a Dios pasa a ser ídolo. Juan 17 dice, por lo tanto Jesús dijo otra vez, muy verdaderamente les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido en lugar de mí son ladrones, salteadores, pero las ovejas no se les ha, no dice a las no saber, pero las ovejas no les han escuchado. Claro, es que mira, pues, creo que hay un mover en el final de los tiempos que va a confundir a muchos. Por ejemplo, las personas que no confían en un ministro tienen el peligro de nunca más sujetarse a alguien. Es que lo más extraordinario es que a Dios le agrada es que nosotros nos sometamos a una autoridad delegada por Dios y obviamente también permitir ver los pies de barro, porque quiero decir esto con temor, no todas las iglesias y no en todos los ministerios hay uno que tiene todo a totalidad. Ahora, como lo que él decía, entiendo yo que hay ministerios donde le dan más honra al ministro y no a Dios. Y yo lo entiendo porque estamos viviendo el final de los tiempos. Por eso el Señor Jesucristo advierte de la idolatría. Por eso los profetas le profetizaron a Israel que salieran de sus ídolos, de su idolatría. ¿Por qué razón? Porque el hombre tiene de tendencia
adorar a alguien. Ahora, obviamente, no se puede decir únicamente, porque yo entiendo esto, y yo entiendo que hay gente que lamentablemente anda cargando ídolos, pero no necesariamente que el ministro también sea un ídolo, sino también las ovejas hacen de sus hijos ídolos, y no se dan cuenta, pero ahí sí no va. Pero las ovejas hacen ídolos en su carro, en su casa. O sea, por eso me llama mucho la atención, y por lo que estabas diciendo tampoco te estoy contradiciendo a eso. Yo entiendo que hay personas que pueden estar yendo en pos y poniendo su confianza en un hombre sin saber que tal vez puede fallar. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿Juan el Bautista era un profeta verdadero? Te aseguro que me vas a contestar que sí, ¿verdad? Pero al final dudó. En este momento yo discierno que todos estamos mal, en el sentido de que podemos fallar en cualquier momento. Que Dios nos guarde y nos ayude, tanto como ovejas como ministros. Por eso es importante que en el año de la reivindicación venga esa administración sobre nuestras vidas, para entender en realidad quién es el que nos salvó. Ahora, por eso me llama mucho la atención, y claro, lo que decías tú, es importante que el hermano y la hermana pongan su mirada en Dios. Pero entonces, pero también dice la Biblia que uno no puede de alguna manera vivir el evangelio solo en tu casa. Tenés que siempre buscar la ayuda ministerial de alguien. Por ejemplo, en mi caso, a veces uno llega a tener tanta intimidad con su ministro, y Dios a veces permite que uno mire sus errores, como tal vez las ovejas en esta casa han de ver más de algún pies de barro mío. Y entonces a veces uno puede confundirse si pone la mirada en el hombre. A mí el Señor me habló por medio de un pasaje en el libro de 1 Samuel capítulo 3. Y el joven Samuel tenía un padre espiritual hablando de Elí que no estaba bien. No estaba bien. No sé si estás de acuerdo conmigo. No estaba bien. Pero porque no estaba bien, Samuel no se dejó de sujetar. Sino Samuel no juzgó a su ministro, sino dijo: me ha venido alimentando desde pequeño. A mi mamá me trajo desde chiquito y aquí he crecido y todo. Y para mí este es mi mentor. Sé que tiene sus defectos, pero yo no le voy a ver sus defectos ni lo voy a juzgar, porque el que lo va a juzgar es Dios. Y si te das cuenta, Samuel pudo haber dicho: pues yo me voy de la cobertura de Elí. Si Elí anda chanfleado, mira cómo están los hijos, y tras de eso desprecian a su ofrenda, y tras de eso andan no, yo me voy, mejor corro, me voy a otro ministerio, mejor me voy a Judá, al templo allá en Judá, y allá me quedo. Tal vez estaba en Jerusalén. No huyó. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a poner a un hombre con defectos a instruirte, a ministrarte. El problema es cuando nosotros ponemos la confianza en un hombre y no en Dios. Los hombres siempre vamos a fallar. Pero ¿por qué te digo yo esto? Porque ahí el Señor habló a mi corazón y me hizo ver que uno no debe de salir de un lugar por cualquier cosa. Bueno, regreso con eso. No sé si te contesté. El hermano Hidalgo dice: pastor, yo he sentido palabra de parte del Padre, Dios, pero me da miedo hablar de corazón o de mente. ¿Cómo distingo si es don profético o emociones humanas? La Biblia describe que el Espíritu Santo incitó a Jesús a ir al desierto. Entonces muchas veces el Espíritu Santo nos incita con palabras y pensamientos a la hora de la adoración. Es que la gente tiene la costumbre de pensar de que si Dios no te habla al oído, no es profecía. Allá está el Señor Jesucristo. Y dice que está un hombre llamado Simón hablando mal en su pensamiento de una mujer que acababa de irle a botar un nardo, un alabastro de perfume al Señor. Simón no habló.
Y el Señor lo discernió. Lo ha de haber visto. No sé. Usted sabe que es el Señor, todo lo sabe. Y el Señor no lo juzgó, sino entendió. Y le profetizó, pero en parábolas. Y le dijo, mira Simón, ciertamente yo vine y no me lavaste mis manos con agua, mi cabeza, no me ungiste aceite. Empieza a decirle un montón de cosas. Y la profecía es, pero esta mujer, desde que entró, no ha dejado de llorar, de lavarme mis pies con sus lágrimas y derramado aceite. ¿Por qué te digo yo esto, hermano? Porque muchas veces tenemos el error de pensar de que si no oímos la voz audible de Dios no es profecía. El Espíritu Santo te va a incitar a decir algo. Después te vas a dar cuenta que cuando profetizaste, más de alguno va a dar testimonio que esa profecía era para él, porque tampoco podemos enfatizar de que todo lo que uno profetiza es para todo el mundo. No, hombre, tranquilo. El que agrega fe, el que entiende que le está hablando Dios, lo comprende. Por eso dice que la profecía debe llevar edificación, consuelo y exhortación. Si Dios está hablando y lleva esos tres elementos y estás en el orden para profetizar, si estás en una iglesia donde se mueven los 5 ministerios, donde hay habilidad de profetizar, pues te aseguro, y tenés tiempo ahí y tu pastor te avala, perde el miedo. Peor es que te digan, ¿y por qué no profetizaste? Te diga el Señor, ay, tuve miedo, ¿va? Le vas a decir, no, hombre, mejor hubiera soltado la palabra y le hubieras dicho, Señor, yo te creí, ¿va? Yo creí y sentí el impulso del Espíritu Santo y esto lo hice. No sé si te contesté, hermano José Hidalgo. Hermano Slater, amén y amén y amén. Bueno, no sé si hay más preguntas. Llevo ya 18 minutos. Le agradezco a todos por estar ahí. Entonces, si no hay más preguntas, espero me haya dado a entender con todo esto. Yo les incito siempre a escribir, a estudiar, a aprender, a hacer nuestros apuntes y poder de alguna manera comprender esto para poder entender lo que Dios está enseñando. El hermano Velázquez dice, amén, estoy de acuerdo con usted, por eso lo escucho, me estoy congregando y también estoy bajo autoridad. Y respeto las autoridades como lo he hecho por toda mi vida cristiana. Pero el Señor dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Exactamente. ¿Va? Eso es inevitable. ¿Va? O sea, por eso Dios deja ministros. Por eso el ministro oye y sabe quién es y entonces lo busca. Yo creo que la palabra no se vende. Y entonces yo pude, en una ocasión me dijo alguien, pastor, ¿pero por qué enseña esos temas que da los martes? Mejor solo enséñanos a nosotros, hombre. ¿Para qué lo va a hacer público? Porque a mí el Señor me dio la dirección de que yo no debo de callar lo que estoy recibiendo. He visto en algunas personas o algunos, ¿cómo se dice esto? Ministros de otras denominaciones donde dice escuela profética, ¿verdad? Inscríbase. Lo vamos a hacer por Zoom, personal. Y digo yo, si Dios te está revelando es para el cuerpo de Cristo, ¿por qué lo vas a hacer en oculto? ¿O qué? ¿Querés jalar gente de otro lado? No, hombre, mejor yo le hago caso al Señor. Así como me lo da, así se lo tiro. Y usted disciérname a mí si en realidad estoy hablando de parte de Dios o no. También deséchelo, ¿va? Porque no somos perita en dulce, dice el apóstol Sergio. Así que yo lo bendigo. Le doy gracias porque está ahí. Vamos a ver, dice la hermana Wendy, ¿cuándo va a dar un estudio sobre los sueños? Creo que hay uno en la página del profeta Eric en YouTube, hay uno que se llama El lenguaje de los sueños. Obviamente no hablo a totalidad de eso. No sé si ya lo viste, hermana Wendy García. Si no, también te puedes ir a la página de Benecer Pandel en los videos y ahí aparece el lenguaje de los sueños. Obviamente no abordé en realidad la interpretación de los sueños, sino que ahí abarco muchos puntos bien importantes y no sé si ya lo escuchaste, ve a escucharlo si tienes tiempito,
Pero sí, estoy con eso, ¿va? Tengo en mente desarrollar una enseñanza que el Señor me ha dado acerca de la interpretación de los sueños. Así que espero te haya contestado. Entonces, gracias a todos. Así que levante su mano, Padre que estás en el cielo. Señor, yo te ruego que bendigas a todas estas personas que de alguna manera se conectan para recibir esta palabra a la cual tú has puesto en mi corazón. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por la autoridad que me has dado, que este pueblo sea bendecido, que esta semana sea una bendición extraordinaria sobre sus vidas, que puedan encontrar nuevas cosas en tu palabra. Señor, revélales, dales la unción, llénalos de tu espíritu. Señor, por favor, guarda sus vidas de toda enfermedad. Y Señor, te ruego que la unción caiga sobre ellos de la misma manera que está cayendo sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Así que yo los bendigo, mis amados. Gracias a todos. Amén, profeta. Amén. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.